A través de las pymes, o que se les financia a las pymes. De un balance más allá del tradicional, donde se ofrecen los resultados financieros, y se trataría pues de esa información del comportamiento ético y del compromiso de la entidad con los aspectos de responsabilidad social y de sostenibilidad. Sí, hemos sacado esta orden de ayudas para financiar que las pymes elaboren este tipo de memorias de sostenibilidad y bueno, pues permitimos que hayan distintos costes, ¿no? Desde la contratación externa de la elaboración de esa memoria de sostenibilidad hasta todos los gastos para hacer pública, accesible esa memoria, la auditoría social externa o la formación de los recursos humanos para que puedan elaborar este tipo de memorias de sostenibilidad en ejercicios posteriores. Muy bien, fenomenal. Ya la última pregunta sería, dinos por qué ha de hacer una pyme, una empresa, una entidad, ¿por qué ha de hacer la memoria de sostenibilidad? ¿Por qué? Pues existen múltiples razones. Una principal sería porque las empresas son agentes sociales importantes y es para un poco dar la visibilidad de que ellas también están contribuyendo al bien común, que están contribuyendo a una economía que tenga un rostro humano, ¿no? Una economía al servicio de las personas. Pero además de eso, pues existen otras ventajas a efectos de la propia competitividad de las empresas, temas de prestigio, de diferenciación y por una serie de ventajas que también pueden tener a efectos de contratación y demás. Bé, el balanç social és una de les ferramentes de medició que hi ha disponibles per a medir no sols aquesta part econòmica de l'empresa, sinó també una part social i mediambiental. Des d'Enclau pensem que el triple balanç, aquest triple balanç que demanem a la banca ètica o que des de la banca ètica impulsem, és important que estiga en tots els aspectes de l'economia. Les empreses deuen de fer el seu balanç social perquè és una forma idònia per a que s'analitzen la seva estratègia i plantegen programes de millora d'aquesta estratègia, de cara a que al final el seu producte sigui molt més sostenible, molt més social, els seus treballadors estiguen molt més contents i més arrelats en l'empresa i al fi i al cap també els proveïdors i els clients estaran molt més satisfets en ells. Cartonatges de la Plana ha fet el balanç social perquè és una empresa familiar i dins de l'àmbit familiar teníem moltes preocupacions sobre el model d'empresa que volem i quin desenvolupament volem fer del negoci. Nosaltres sempre hem mirat molt pel tema mediambiental i pel tema local, productes locals, un poc defendre el producte de la terra. En las demandas sociales que tiene la sociedad.